Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Hace unos días fuimos a Ensenada, la pastora cumplió años y nos pidió de regalo pues ir a Ensenada. Sí hay. Entonces, pues quiso salir del calor un poquito y despejarse un poquito. Allá le hace mucho el calor y nos fuimos a Ensenada, a lo fresco. Pero estando allá, pues le hizo daño el cambio de clima, de un clima a otro, de un clima extremo a otro clima extremo. Pues allá está muy fresquecito y aquí muy caliente. Se enfermó y bueno, íbamos a estar unos días, teníamos que estar aquí el sábado, pues teníamos que estar aquí. El plan era regresar el jueves o viernes para estar el domingo. Para mí el sábado es muy importante porque es cuando yo ya detallo, voy aterrizando todo lo del domingo. Y el lunes tuvimos junta de pastores. Entonces, recuerdo, bueno, estábamos ahí y se enfermó y teníamos que regresar. Y teníamos que regresar el viernes, pero ella se sentía muy mal y yo le decía, no, yo estaba luchando y yo le decía, hey, te tienes que aliviar, le decía, te tienes que aliviar. Y me decía, pues yo no quiero enfermarme, no me quería enfermar, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir mañana. Yo el viernes me voy, temprano me voy a ir y me voy en el camión. Y ya que te alivies, regreso, o ustedes me alcanzan. La pastora quería estar en la junta de pastores, pues la pastora es un apoyo muy, muy grande para mí en lo que es la junta de pastores. Y bueno, resulta ser que la pastora, pues, allá andábamos con esa lucha. Y yo tenía esa carga, ¿no? De no dejarlas solas. Y quienes me conocen saben que soy muy sobreprotector y no me quería venir. Le dije, mira, te voy a dar más tiempo. Me voy a esperar hasta el sábado. Si el sábado no te alivias, yo el sábado temprano me voy, porque el domingo que estar en la escuela dominical, el domingo tengo que dar la prédica y el lunes tengo que recibir a más de 50 pastores. Así que te va a dar oportunidad hasta el sábado. Y ahí estamos, ¿no? Le compré su sopita, le di medicamento, la medio consentí, nos dormimos temprano. A las 5 de la mañana me despierta la luz y le digo, ay, yo pensé que me había ganado porque la vi levantada. Y le digo, ay, sonó la alarma, ya nos vamos. Me dice, no dormí en toda la noche. No me digas eso, no. Y me levanto, me cambio, ya tenía mis maletas, me cambio, nos vamos. Y le digo, llévame a la terminal, ya me voy. Agarro mis maletas y me da raíta a la central de camiones. En cuanto llego a la central de camiones, llego faltando 5 para las 6. Y le digo, voy a Ensenada, ya va a salir ahorita uno a las 6. Así que me fui en ese camión y gracias a Efraín que fue por mí en la central de camiones y pude estar aquí temprano. Lo cierto es que en esa madrugada yo estaba enojado. Porque yo no me quería ir sin ellas, no me quería venir en el camión, no me quería venir sin ellas y yo estaba, ¿por qué te enfermaste? ¿Y por qué? Y ella estaba sufriendo porque yo, en lugar de ser tierno y compasivo, yo estaba enojado porque se enfermó. Pero ella, aparte de que estaba triste porque no fui comprensivo con ella, ya sé, al final me da un coscorrón, está bien, me lo merezco. Pero ella estaba orando y ella le estaba diciendo a Dios, Señor, yo no me quería enfermar y tú sabes que yo necesito estar allá. Pero si hay alguna razón por la cual tú quieres que me quede aquí, entonces házmelo saber. ¿Cuál es el propósito por el cual tú me quieres tener aquí?
pero si es tu voluntad que yo me vaya, Señor, sáname, porque necesitamos estar allá, Señor. Pues no durmió y Dios no la sanó y se tuvo que quedar y yo me tuve que venir. Pero en esos días le tocó pastorear como a 2 personas, ministrar personas que pasaron por mucha violencia, por mucho dolor, personas que están sufriendo. Le tocó ministrarlas y pastorearlas. Y le tocó pasar horas, porque ella se quedó solita en el departamento donde nos hospedamos, las niñas en otra casa, y le tocó ministrar a una persona, dedicarle todo el tiempo para ministrar su corazón. Entonces entendimos que era un propósito quedarse. Pero fíjese la diferencia. ¿Cómo tomas una prueba? La misma prueba, pero 2 formas de tomar y de enfrentar la prueba. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 13. Hechos capítulo 27, verso 13. Te platico que es el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo está naufragando en un barco. Él está en un barco porque lo llevan preso. Él es prisionero y va junto con otros prisioneros y lo llevan hacia Roma porque él apeló a César en un juicio que él había estado. Apeló a César para ser juzgado. Así que lo suben en un barco rodeado de soldados, de marineros y de otros prisioneros. Y ese barco también era como un barco de mercancía, un barco de paquetería. Haz de cuenta como si DHL o FedEx fuera varias cosas en uno. Fuera transporte, paquetería y policía, carro de policía. Así que podías llevar paquetería, podías llevar prisioneros y podías llevar información. Así que el apóstol Pablo está en esa embarcación como prisionero con otros prisioneros, rodeado de soldados romanos y lleno de mercancía que la iban a transportar a Roma, pues por el comercio. Así que el apóstol Pablo está ahí. Y el apóstol Pablo mientras está viajando, llegó un momento en el que en el viaje pasa por tormentas. La embarcación pasa por una gran tormenta. Y entonces empieza la travesía, y mientras van navegando en el mar, resulta ser que un viento suave. Ellos acaban de pasar por una tormenta, por una tribulación, una tormenta, y ellos están viajando en ese barco y de pronto el viento está muy quietecito, el viento está muy apacible y los marineros piensan, ya se calmó la tormenta, ya es momento de bajar las anclas, ya llegó el momento de calmarse. Y entonces ellos elevan anclas, elevan las velas y empiezan a navegar pensando en que ese viaje iba a ser tranquilo. Pero de pronto, abruptamente, ese lugar ese clima de todo tranquilo, todo apaciguo, todo parece ser que todo está quieto. De pronto empieza un viento, viene del noroeste y les cambia el clima abruptamente, les cambia el clima totalmente. Y entonces los marineros quieren girar el barco, quieren darle vuelta al barco y no pueden darle la vuelta al barco. Entonces ellos pues se empiezan a luchar con el viento y lo que hacen es, ¿sabes qué? Vamos a dejarnos llevar por el viento. Vamos a dejar que el viento nos guíe porque estamos luchando contra él y no podemos controlar el viento. Así que se dejan llevar por el viento y entonces el viento y el mar se los van llevando de un lugar a otro y van llegando
a una isla y ellos piensan que van a resguardarse ahí y bajan un bote salvavidas para poder resguardarse. Pero después, los marineros cuando atan aquella barquita que piensan que los va a salvar, empiezan a darse cuenta que el barco sale fuera de control y que el viento y las olas empiezan a golpear fuerte aquel barco, que empieza pues a golpearlos y empieza a dañar la embarcación. Y entonces ellos se dan cuenta que están luchando contra esa tormenta y están luchando y están orando, cada quien a sus dioses, están rezando y ellos están diciendo, ay, que esto se calme, que esto se calme, que esto ya se pare, por favor, que ya se pare, que ya amanezca, porque por si fuera poco, esta tormenta vino en la noche y en la noche ellos estaban siendo golpeados por esta fuerte tormenta. Así que al día siguiente, después de que fueron azotados, pues toda la tripulación empezó a decir, ¿sabes qué? Estamos muy pesados y no podemos avanzar. Necesitamos echar afuera la carga. Necesitamos descargar la paquetería. Necesitamos echar fuera las cargas que llevamos. Y eran mercancía de valor, era producto de valor, pero tenían que echarla por la borda. Yo cuando leía este pasaje, y curiosamente mientras yo meditaba en este pasaje, el Señor me daba esta palabra cuando viajaba en el camión y Dios me ministraba en esto. Dios me hacía entender que a veces nosotros descargamos cosas de valor por tormentas que en lugar de hacernos crecer, nosotros nos descargamos de cosas de valor. Lo que debería de hacernos crecer, nosotros lo tomamos, como yo, negativamente y nos quejamos, y en lugar de crecer, descargamos lo que es de valor para nuestra vida y para nuestra familia. Así que eso es lo que estaba pasando con ellos, estaban descargando esta mercancía. Luego la tormenta empezó a rugir todavía más fuerte. Y entonces empezó a ser tal tormenta que hasta el sol por el día y la luna y las estrellas por las noches se ocultaron totalmente. Así que imagínense, estaban navegando, dejándose llevar por la tormenta, por el aire, a obscuras. No sabían por dónde iban, no sabían ni a dónde estaban, no sabía hacia dónde los llevaban, y ahí estaban navegando en medio de las tinieblas sin saber a dónde ir. Así que no había corrido mucho tiempo, no había pasado mucho tiempo cuando Pablo reúne a la tripulación allí en el barco y Pablo les dice, hey, yo les dije, acuérdense, yo les dije antes de salir, cuando llegamos a aquella isla, yo les dije, hey, vamos a quedarnos aquí, no hay que continuar, porque viene una tormenta y nos va a agarrar y entonces nos va a destruir y entonces nos va a afectar y podemos morir y puede ser dañada la embarcación, hay que quedarnos. Pero ustedes, le dice a los soldados romanos, ustedes y al capitán, ustedes decidieron continuar con el viaje. Bueno, piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios o cuántas veces consejeros, cuántas veces nuestros pastores, cuántas veces nuestros líderes espirituales nos dicen, no te vayas por ese rumbo, no tomes esa decisión, no te juntes con esas personas, no tomes esta decisión porque vas a ser afectado, y nosotros no hacemos caso y tomamos esa decisión, y cuando ya estamos en medio del problema, cuando ya estamos en medio de la tormenta y de la tribulación, entonces nos cae el 20 y decimos, ¿por qué no hice caso cuando me dijeron que no continuara con esta situación? Pero Pablo les da ánimo, a pesar de que están en medio de la tormenta y a pesar de que desobedecieron. Pablo le dice, pero ¿saben qué? Tengan ánimo, anímense. Nadie va a morir, porque anoche un ángel del Señor
vino y me habló y me dijo: no tengas miedo de continuar en esta embarcación, no tengas miedo, porque Dios te va a llevar con vida hacia aquel lugar donde vas a ser juzgado, y la tripulación que está contigo va a ser protegida y nadie va a morir porque tú estás en ella. Y esa es la bendición de estar en la presencia de Dios, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas decisiones, por ser hijos de Dios, Dios nos protege, Dios nos cuida, y en medio de la tormenta Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector, y Dios nos saca adelante. Así que Pablo les dice: así que anímense, pues yo creo que lo que Dios me dijo, y eso va a suceder, Dios nos va a guardar. Así que fueron náufragos toda aquella noche. Y así que a la medianoche, después de 14 noches, después de naufragar 14 noches en medio de la tormenta, mientras los vientos empujaban aquella embarcación, resulta ser que los marineros dicen: ¿sabes qué? Ya vamos a llegar. Como que presentimos, ellos, ya saben, los marineros estudian las constelaciones, la posición de la luna, las estrellas, todo esto, y ellos tienen esta ubicación y dicen: ¿sabes qué? Como que parece ser que ya estamos cerca de tierra. Arrojan las anclas y arrojan las cuerdas para hacer la medición, y se dan cuenta que ellos más o menos calculan a cuántos metros están, y ellos pensaban que estaban como a 37 metros más o menos de profundidad, pero se dan cuenta que están como a 27 metros, pero por el viento y esta tormenta ellos iban demasiado recio, que ellos pensaban que el viento los iba a arrojar a las rocas que estaban a la orilla de la playa, y ellos tenían miedo porque al llegar a la orilla, que fueran a la costa, pues que fuera el barco a ser despedazado y se rompieran y que fueran lastimados. Pero resulta ser que los marineros, al ver todo esto, ellos piensan abandonar la barca en secreto. Y Pablo está observando. Y Pablo se está dando cuenta que ellos agarran las anclas amarradas por estas cuerdas y se van al frente de aquella embarcación, pensando que pues haciendo el simulacro de que iban a arrojar las anclas para parar. Y entonces Pablo, que está discerniendo todo lo que está en el ambiente, le dice a los soldados: hey, si los marineros se salen del barco, vamos a morir. Y entonces los soldados rápido captan el mensaje de Pablo y cortan los cables, cortan las cuerdas de esto y retienen a los marineros y dejan que la barca siga su destino. Así que viene el amanecer y entonces Pablo les dice a aquellos: hey, hay que comer, porque ustedes están tan preocupados, ustedes están tan ansiosos que no han comido por estar preocupados por todo esto que está pasando. Pero miren, hay que comer. Y Pablo toma el alimento, ora a Dios, le da gracias, y Pablo empieza a comer. En medio de la tormenta, en medio de todo aquello, Pablo empieza a alimentarse, y aquellos empiezan a ver esto y se dan cuenta que Pablo les da mucha paz. Porque un siervo de Dios da paz en medio de la tormenta. En la experiencia que les conté al inicio, pues reprobé, ¿no? Quien tenía paz era la pastora, y quien supo mantener la paz fue la pastora. En medio de la tormenta, ella tuvo paz. Así que, porque un siervo de Dios tiene fe, porque a veces nosotros nos quejamos y a veces hasta nos enojamos con Dios y gritamos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitas esto? Y nos alteramos y todo, cuando el Señor nos dice: hey, ten calma en medio de la tormenta, yo estoy allí. Hey, confía, yo tengo el control de tu barca. Hey, descansa, yo tengo el control de tu barco, solamente confía en mí. Así que
Escuche esto, en ese barco estaban 276 personas, estaban a bordo de ese barco. Y entonces, pues, después de comer, entonces la tripulación empieza a echar la carga, el trigo, lo empieza a deshacerse del trigo. Empieza a deshacerse. Fíjese qué tremendo. El trigo es un símbolo de la palabra de Dios. Qué tremendo que la prueba, en lugar de llevarnos a confiar en sus promesas o en su palabra, nosotros con la queja y con la falta de fe descargamos la palabra de Dios, nos deshacemos de la palabra de Dios y no permitimos que la palabra de Dios se quede en nuestra barca y que cause un efecto positivo dentro de nosotros. Y qué tremendo esto. Así que, pues, cuando amaneció, no reconocieron aquella costa y aquel barco continuaba y chocaron, el barco chocó contra la arena y el barco encalló, pero fue tan demasiado rápido que aquel barco se rompió. Y entonces los capitanes empezaron a decir, los soldados empezaron a decir, los que saben nadar, vayan primero, naden, aviéntense y naden hacia la orilla. Y los que no saben nadar, agárrense de tablas, agárrense de lo que puedan para que puedan flotar y puedan llegar a la orilla. Así que los soldados pensaban que se querían escapar los prisioneros y estaban planeando a matarlos. Pero el capitán de ahí de los soldados tenía cuidado de Pablo y lo quiso proteger. Así que protegió y no permitió que esto pasara. Y entonces todos empiezan a lanzarse al mar y empiezan a nadar hacia allá, hacia la orilla. Y los que no sabían nadar se agarran de las tablas y van flotando hacia la orilla. Pero todos llegaron a la orilla sanos y salvos. ¿Sabes? Esto nos enseña algo. Yo te pregunto, ¿cómo enfrentas tus tormentas? Cuando tú pasas por tormentas, ¿cómo las haces frente? ¿Con queja? ¿Con lloro? ¿Con enojo? ¿Cómo haces frente a tus tormentas? Porque mira, a veces nosotros pensamos que la vida tiene que ser suavecita, que la vida cristiana tiene que ser suavecita, tiene que estar suave para ya nosotros no. Si todo está suavecito y todo está bien, es que estamos bien. Pero no siempre el viento suave indica que vamos en la dirección correcta. ¿Escuchó eso? No siempre el viento suave indica que vamos en la dirección correcta. Dios permite que venga la tormenta a nuestras vidas para hacernos crecer. No te quejes cuando venga la tormenta. No te quejes cuando venga la prueba. No te quejes cuando venga la situación difícil. Es el momento de Dios para hacerte crecer y hacerte madurar. No te quejes. No llores en medio de la tormenta. Yo sé que a nadie nos gusta la prueba. Y yo sé que todos queremos vivir una vida llena de paz, todo suavecito. Pero la prueba te hace crecer más que los vientos suaves. Muy pocos amenes, ¿verdad? Porque no nos gusta sufrir. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que cuando toda esperanza humana se pierda, es cuando la fe en Dios, es cuando la fe en Dios se enciende. Mira, todos estaban pensando, ya estamos en tinieblas, el viento nos está llevando de un lugar para otro, pero es en esos momentos. Cuando tu prueba está bien dura, cuando tu problema está bien difícil, cuando tus circunstancias están bien duras,
Es en ese momento. Es en ese momento cuando tu fe en Dios se debe de encender. Es cuando tu fe en Dios se debe de agarrar más fuerte. Es cuando tu fe en Dios debe abrazar su presencia y confiar en que Él tiene control en medio de tu tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Wow, si es para el Señor, dáselo fuerte. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que la palabra de Dios trae ánimo en medio del caos, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Pablo les dice, hey, no se preocupen, a pesar de que ustedes desobedecieron eso, no se preocupen. Dios me dijo anoche a través de su ángel, nadie se va a morir, todos van a llegar con vida. Escucha esto, iglesia. Esa tormenta por la cual estás pasando no es para muerte. Dios es resurrección de vida. Jesucristo es resurrección y es vida. Y esa prueba no es para matarte, es para hacerte más fuerte y para resucitar tu fe. Es para resucitar tu espíritu. Es para acercarte al Señor, porque el Señor te quiere hacer crecer. Oh, amén. Así que no hay salvación fuera de la obediencia. Permanecer en la nave de Cristo es nuestra única seguridad. Los marineros querían escapar, ¿no? Y querían decir, vámonos. Somos expertos nadadores, vámonos. Pero Pablo les dice, hey, no se vayan, quédense aquí. Y los soldados los retienen. ¿Por qué? Porque en la nave el Señor le prometió a Pablo, es en la nave donde los voy a rescatar y que sean librados. Y sí es cierto, la nave fue golpeada y fue hasta destruida la nave, pero ellos en la nave llegaron a salvo. Escucha esto. No salgas corriendo de tus pruebas. Porque es bien fácil renunciar cuando estamos en una prueba. O cuando estás en un trabajo donde te están haciendo injusticia, o estás en un círculo donde sientes que el trato no es muy bien, es bien fácil huir. Es bien fácil decir, ya no puedo. Hace algunos días vi clases en un seminario y la verdad es que tengo testigos que se las puse bien fácil. Las clases, yo como maestro soy un facilitador. Me gusta que el alumno aprenda. Pero me llamó la atención que uno de los alumnos sintió como que una injusticia. ¿Sabe qué hizo? Nomás me mandó un mensaje y renuncio a la materia, maestro, me voy. Y cuando yo le mando mensaje como para decir, hey, ¿qué pasó, mijo? Vamos poniéndonos de acuerdo, si en algo te puedo ayudar. No, ya no me quiso, ni siquiera me aplicó el visto. Digo, qué fácil, ¿no? Renuncio y me voy. Qué fácil, ¿no? La vida no es así. Muchachos, la vida no es así. Pregúntenle a sus papás cuántas veces han querido renunciar a un trabajo donde fueron duros con ellos. ¿Ustedes creen que no dan ganas de renunciar a las situaciones a las que nos enfrentamos? Claro que sí, porque es lo más fácil, salir corriendo. Pero cuando tú aprendes que la prueba y la tormenta es para hacerte crecer y fortalecer tu carácter y que Dios quiere hacer algo en medio de esa tormenta, tú enfrentas tu tormenta con fe y no te sales de esa barca aunque se esté destruyendo. Si el Señor me tiene aquí, es porque el Señor va a hacer algo en esta barco, es porque el Señor va a hacer algo en esta tormenta, es porque el Señor va a hacer algo en esta prueba y la voy a tomar y la voy a enfrentar con fe, porque algo bueno va a salir de esto, porque yo soy un hijo de Dios y a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¡Wow! No huyas de tu problema, no huyas. Permanece, porque ahí Dios te va a hacer crecer. ¿Qué aprendemos de este mensaje?
que soltar lo que creemos que es necesario para abrazar lo que es eterno. Cuidado. Ten cuidado con lo que sueltas. Ten cuidado con lo que sueltas. Ellos estaban soltando el trigo. ¿Por qué no arrojaron otra cosa? Soltaron el trigo. Y el trigo en la Biblia es una palabra, es un significado. En la Biblia el trigo tiene un significado muy poderoso, que es la palabra de Dios. Es del trigo donde sale el pan. El Señor ejemplifica la iglesia como el trigo. El Señor ejemplifica la palabra que fue sembrada como el trigo. Ten cuidado con lo que sueltas. No sueltes las promesas de Dios. Suelta tu carne. Suelta tus pasiones. Suelta aquello que te está frenando, pero no sueltes las promesas de Dios. No sueltes las promesas de Dios. ¿Cómo necesitamos aprender a discernir qué es lo que necesitamos soltar? Hay personas que sueltan buenas amistades y retienen amistades que los están frenando en un crecimiento espiritual. No sueltes las buenas amistades. Mejor suelta las malas amistades y abraza las amistades que te hacen crecer, que te hacen madurar, que te hacen aprender del Señor, que te hacen crecer espiritualmente, que te hacen discernir entre lo bueno y lo malo. Abrázalo de Dios. Dios usa incluso a quienes creen, a los que no creen, perdón. Por ejemplo, el centurión romano, para cumplir su plan y proteger a sus hijos. Platicaba ahorita con Marco, el día del lunes recibimos a los ministros y bueno, ahora la pastora no estaba conmigo y siempre en estas juntas siempre andamos dando vueltas a último momento, porque al último momento falta esto y falta esto y falta esto, y ahora nos tocó a Marco y a mí y faltó esto y faltó ya esto y ahí vamos. Y tuvimos un accidente. En esas vueltas nos chocaron. Y el pick-up tan fuerte, tan grandote, un carro pequeño nos chocó. Y pues lo descuadró y todo esto. Y estábamos ahí medios tristes, medio ahí, porque teníamos la junta encima, el tiempo, todo esto. Pero ya en la noche, Marco por su lado y yo por mi lado, y hace ratito platicábamos y me decía, pastor, ya sé por qué nos pasó eso. Yo le dije, yo también ya sé, a ver si coincides lo mismo con lo que yo. Resulta ser que en el lugar que nos chocaron, a una señora se le quedó el auto y ella estaba en la calle hablando por teléfono. Y el carro que nos chocó, venía dormida la persona. Venía el hombre dormido y nos chocó a nosotros y los dos coincidimos. Si no hubiéramos estado ahí, hubiera matado a la señora, la hubiera atropellado. Pero Dios nos usó para poder detener una tragedia de una muerte y una cárcel. Y posiblemente nosotros en el momento era, ¿por qué si estamos sirviendo al Señor? ¿Por qué? Aún en medio de esa prueba, Dios nos dice, mi hijo, es que te estoy usando para mi gloria. Tu barca se destruyó, pero tú me glorificaste para prevenir algo peor. ¡Wow! ¡Eso es Dios! ¡Eso es Dios! Dios usa cosas inesperadas o cosas que nosotros no imaginamos para nuestro favor y para nuestro beneficio. Dios está presente en todas nuestras circunstancias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la pregunta es, ¿cómo haces frente a tus pruebas? ¿Cómo haces frente a tus tormentas? Cierra tus ojos, por favor.